principal de nuestro programa, que es uno dirigido hacia el proceso legislativo en Puerto Rico y hoy quizás hasta el mundo entero. Vengo relajado porque ha finalizado la sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Esta es la 17ª Asamblea Legislativa desde que se estableció dos cámaras en Puerto Rico y el régimen actual. En ese sentido, quiero decirles que ha finalizado en unas circunstancias bastante normales, comparados con otros eventos, con el mismo evento, pero en otras sesiones. Me especifico. Me refiero a que usualmente las sesiones legislativas, particularmente en su fase final, esos últimos 5 días, son sesiones que se extienden hasta pasada la medianoche. Pasada la medianoche porque la ley y la Constitución son claras en términos de que todo tiene que ser aprobado antes de las 12 de la noche. Así que en Puerto Rico eso pasa, todo el mundo lo deja para lo último, para el final de la sesión. Y tenemos lo que se llama el corre-corre, como decimos los puertorriqueños. Esta vez fue muy interesante porque ya sea por voluntad del liderato o ya sea por decisión de los propios legisladores, la sesión terminó antes de la medianoche, mucho antes de la medianoche. Y notamos una conducta bien interesante que posiblemente comienza a establecer un patrón que debemos seguir y que debemos observar con mucho cuidado. Y es aquel de que por primera vez noté, particularmente en el lado del Senado, y obviamente porque es donde me concentro y donde me he concentrado por 2 décadas, noté la decisión del liderato de no traer a la consideración del cuerpo medidas que no hayan sido previamente estudiadas. Eso es algo positivo. Es algo positivo porque en el caso del Senado, contrario a la Cámara donde hay una prohibición a los llamados descargues, en el Senado sí se puede descargar. Eso quiere decir que el Senado pudo haber llenado a plenitud, completo, en su totalidad. Saludos, Carmen Enid. Pudo haber llenado la agenda de forma tal que nos hubiésemos tenido que quedar hasta la medianoche. Este no fue el caso. Definitivamente, los últimos 5 días de la Asamblea Legislativa, de esta sesión, se dedicaron principalmente a lo que ya habíamos predicho, que era el discutir y negociar ambas cámaras lo que son, a mi juicio, los resultados principales de esta primera sesión. Todos saben que yo he argumentado en términos de por qué 2 sesiones legislativas durante un año. Esta primera sesión se concentró pues en lo que esencialmente debiera haber sido su finalidad, y era la de considerar la legislación propuesta por el Poder Ejecutivo. Y así fue. Durante 5 días, desde el día 25 hasta el día 30, lo que vimos fue una negociación intensa entre los líderes de tanto el Senado como la Cámara, incluyendo el Ejecutivo, tratando de llegar a un acuerdo sobre unas medidas, las medidas que todo el mundo o mucha gente llama la del trago amargo, la medicina amarga. Y esto es que esencialmente la negociación se redujo a 15 medidas. 15 medidas entre las cuales se destacaban aquellas que principalmente imponían nuevas medidas de contribuciones. Hay 3 fundamentalmente, o 3 áreas fundamentales. La medida que impuso un nuevo impuesto al cigarrillo y a los productos de tabaco. Esa afecta fundamentalmente al negocio, obviamente, del tabaco y a los fumadores. En esa es muy interesante porque lo único que quedó exento fue el cigarro artesanal o el cigarrillo artesanal que se hace en Puerto Rico para exportación, y el cigarro, que es una industria escasa, pero que es una industria
ya artesanal, la palabra lo dice todo, donde hay un elemento cultural en términos de la preparación, la manufactura y aún la agricultura del tabaco. Así que esos están exentos, pero por primera vez vimos que la legislación incluyó impuestos sobre otras cosas que antes no estaban cubiertas. Eso, los famosos tiparillos, los cigarros de diferentes sabores o de diferentes olores, todo lo que esté relacionado con el tabaco, aun cuando no se consuma mediante la combustión, o sea, mediante la quema. Y el ejemplo de eso es el tabaco de mascar. Y otros productos derivados que ya sea se huelen o se utilizan en la boca y que dan la misma sensación o supuestamente los mismos efectos que el tabaco. O sea, es una legislación bastante amplia. Esa legislación tenía un problema esencial en términos de la industria, y era que la industria se vio amenazada con que le impusieran una nueva contribución sobre lo que ya estaba en inventario. Eliminado ese obstáculo, pues obviamente nadie se iba a oponer a esa legislación. Fue una de las legislaciones que se aprobó casi unánimemente. Y aunque hubo cierto desacuerdo perdón, entre Cámara y Senado, sí lograron un informe de conferencia y fue aprobada temprano en estos días finales de sesión. El segundo proyecto es un proyecto mucho más complejo y es el que ustedes han estado escuchando en Puerto Rico por lo menos, y posiblemente aquellos amigos compatriotas que no se encuentran en Puerto Rico han estado leyendo, y es el proyecto relacionado con la gasolina y los productos derivados del petróleo. Eso ya hoy vemos cómo hay cierta confusión, pues nadie sabe cuándo es que entra en aplicación la medida y ya empezaron a registrarse en las bombas los aumentos. Aunque supuestamente dicho impuesto no debe afectar la bomba, pero el servicio de gasolina en la bomba, pero aún así todo el mundo sabe que en el mercado libre cualquier aumento eventualmente va a terminar afectando el bolsillo del consumidor. Esa medida es una medida que también tiene unas implicaciones ulteriores en términos de afectar la capacidad de adquisitiva del consumidor. Y es que la medida también incluye productos derivados del petróleo. Y como todo el mundo sabe, el petróleo es base fundamental de muchísimos productos. Estamos hablando de tuberías, estamos hablando de productos, sillas, las sillas plásticas que ustedes por ahí, todo el plástico es esencialmente, o tiene esencialmente el petróleo como base. Así que ahí vamos a ver y a experimentar cierto aumento también en costo de vida. Y finalmente, la otra medida, extraordinaria, es la medida relacionada con el IBU y con otra variedad de impuestos. Aquí el proyecto, cuyo número es el proyecto de la Cámara 1073, es un proyecto muy amplio, es un proyecto de alrededor de más de 78 páginas y el mismo cubre todas las facetas. Lo único que por primera vez notamos positivo en términos del consumidor es que por primera vez se exime del pago del impuesto de venta y uso, el famoso IBU, se exime a los productos escolares, libretas y textos escolares. Eso no era así, simplemente esa parte de los productos de consumo estaban solamente exentos en unos periodos determinados, unos fines de semana determinados, 2 fines de semana durante el año. Esta vez se extendió, y me perdonan que tengo un catarro muy fuerte, se extendió a todo momento. Obviamente hay unos requisitos de que las instituciones educativas tienen que anunciar de antemano cuáles son esos productos que deben estar exentos, como los textos escolares, libretas. Las libretas será todo el tiempo. Pero eso es un logro, particularmente ante un golpe que sufre esencialmente la educación privada. Cuando digo educación privada, es el hecho de que tanto las universidades privadas como la educación básica, que es desde kinder hasta 4º año,
se vieron afectados porque ahora tienen que pagar un impuesto sobre todo aquello relacionado con gastos administrativos. Es decir, el carro del presidente de la universidad ya no va a estar exento del pago del impuesto, ni otro tipo de gasto de carácter administrativo. ¿Cuál va a ser el impacto de esto en términos del costo de la educación privada? Ya tendremos que verlo. Ese proyecto también le da e impone nueva contribución a aquellos que tenemos contratos con el gobierno. Tenemos ahora un nuevo impuesto. Aparte del 7% que se nos retiene en anticipación al pago de contribuciones, ahora se impone un nuevo impuesto de 1.5% que no es reembolsable. Es decir, ahora los que reciben el cheque mensual del gobierno por servicios profesionales tienen que restarle 8.5. Regreso con ustedes en breve segundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos, amigos, a Bonita Radio, este segmento de la previa, recordándoles que somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero, y que nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net, también www.ustream.tv, /channel, /Bonita Radio. Recuerden, amigos, que Bonita Radio está en facebook.com, /Bonita Radio, y en Twitter, Bonita_Radio. Amigos, les estaba hablando del final de esta sesión que se vio pues marcada. Lo más importante es que debemos señalar que se aprobó un presupuesto y que para efectos de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo es un presupuesto balanceado, como lo exige la Constitución. Algunas personas han discutido que si el presupuesto es más alto que en años anteriores y cómo es posible que sea más alto ante la alegada crisis económica que tenemos. Muy sencillo. Cuando veremos a verlo en neto es más bajo que el del año pasado. Cuando lo vemos en su macro es más alto porque por primera vez se ha incluido partidas para pagar la deuda. La deuda producto de el endeudamiento del país que se vino arrastrando por décadas, que en el pasado se esfumaron los recursos federales, lo que era para mejoras permanentes se convirtió en supertubos y todo lo demás que aquí lo hemos discutido a la saciedad. Es decir, el país llegó al borde de la bancarrota. Al borde de la bancarrota, algunas personas argumentan que hay dos alternativas. Una alternativa es hacer lo que hizo el gobierno en este momento, y es el de imponer nuevas contribuciones para poder hacer unos pagos responsables, de manera de que Puerto Rico pueda, hasta donde sea posible, aliviar su crisis crediticia. Otros recomiendan que el país pues se vaya a la bancarrota, ¿no? Esto es el método de Islandia, ¿no? En Islandia decidieron que no iban a pagar nada, ¡pum!, el país se fue al piso.
obviamente, lo que ignoramos nosotros, y es una afirmación un poco irresponsable, es que se parte de la premisa de que de los acreedores, que son toda la gente que tiene bonos, todo puertorriqueño que ha comprado bonos del gobierno, además de las casas de corretaje o los grandes consorcios, pues que se van a quedar cruzados de brazos. Y yo, en una reunión reciente, le hice la pregunta a una persona, y la persona muy interesante me dijo que el problema era que no íbamos a tener un síndico, sino que íbamos a tener muchos síndicos, que Puerto Rico iba a ser gobernado por un gobierno paralelo, un gobierno de los bancos, un gobierno de los financieros. Y nos iban a poner, o nos podrían poner un síndico en la luz, un síndico en el agua, un síndico en las carreteras, un síndico en la banca, un síndico en todos los sectores económicos que presentan un adeudamiento significativo que está a punto de llevar al país a chatarra. Las casas acreditadoras, a las cuales yo, pues obviamente no le tengo respeto alguno, pero que sí influyen en la formulación de las teorías económicas de inversión o de las estrategias económicas de inversión, han visto con buenos ojos lo que ocurrió. Y obviamente el gobierno se ha sentido de que ha actuado con responsabilidad. Obviamente, después de que el país está al borde de la quiebra, de que se saquearon fondos, de que se gastaron fondos innecesariamente, etcétera, etcétera, todo este cuadro trágico fiscal que vimos durante los pasados 4 o 8 años, pues es muy fácil decir de que se está prometiendo bajar las contribuciones. Así que en ese sentido, pues yo tomo excepción y suplico a todos los amigos que nos escuchan de mucho cuidado con las promesas. Ahora, como dirían en Jayuya, y lo puse en mi página de Facebook, ahora es un mamey. Ahora es un mamey prometer cosas. ¿Cuál ha sido otro resultado? O sea, hay que mirarlo desde el punto de vista positivo, de que se haya logrado un presupuesto balanceado y de que se haya logrado poner cierto detente al lanzamiento, al barranco de la economía de Puerto Rico o de la capacidad crediticia del país. Eso es positivo. ¿Qué es lo otro más importante que ocurrió en términos de legislación? Independientemente de que hay algunas personas y algunos sectores que por intereses personales o colectivos piensen de que no fue un logro, pues miren, se aprobó una reforma legislativa. Se aprobó una reforma legislativa y junto a esas reformas legislativas, por lo menos en el Senado, se dio el primer paso en la aprobación de un código de ética. La Cámara no pudo considerarlo en su último día y decidió posponerlo para agosto. ¿Qué más pasó? Pasó la aprobación del proyecto del Senado 238, que es un proyecto que es un logro, convertido en ley, que es un logro para poner fin o para empezar a poner fin al discrimen por razón de género. Y en ese sentido eso es un logro para Puerto Rico, es un logro para nuestra sociedad. Y es un logro en tanto y en cuanto debe ser también servir de proceso educativo para nuestras generaciones y para contribuir a poner fin al crimen de odio y para poner fin a unas prácticas indeseables que consisten en discriminar contra nuestros prójimos por razón de sus preferencias sexuales. En ese sentido, eso fue un gran logro para Puerto Rico en términos de legislación pro derechos civiles. O sea que no todo ha sido negativo, han habido grandes avances. Se prohibieron las bonificaciones a miembros de juntas de gobiernos. Se pusieron restricciones en términos del gasto alegre. Se le indicó al Ejecutivo que tiene que justificar la transferencia de dineros entre partidas y solamente se le concedió ese poder por un año, limitado a un año. Es decir, que dentro de un año tendrá que volver a someterle a la Asamblea Legislativa cualquier propuesta de cambio de asignación de fondos. Y aún más, como quedó aprobada la legislación de presupuesto, para poder hacer una transferencia tiene que estar íntimamente relacionado
íntimamente relacionado con atajar, con el problema de la crisis fiscal. O sea, no puede ser que mañana el Ejecutivo decida quitarle dinero al Departamento de Educación para asignárselo al Museo del Chicle, que fue una de los símiles que trataron de poner algunos que promovían de que se le diera la libertad al gobernador de poder cambiar entre partidas. Así que el fin de la sesión es muy interesante. En primer lugar, se trataba de un cambio de una nueva administración, se trataba de un nuevo liderato tanto en la Cámara como en el Senado, y me parece que pasaron la primera gran prueba de fuego. Si ustedes hubiesen presenciado estos últimos días, por lo menos en el Senado, estuvo ajeno al grito, estuvo ajeno al atropello de las minorías, y me parece que vi en funcionamiento, vuelvo y repito, en el Senado, que es más fácil porque son solo 27 personas, no 51 como en la Cámara, pero vi en el Senado cierto clima de convivencia pacífica. Igualmente, amigas y amigos, hola Carmen Enit, también vimos una cosa muy interesante que empieza como resultado de la reforma legislativa. En el día de ayer se anunció la renuncia del primer representante, renuncia que aunque no ha sido oficialmente así designado, todo sugiere que está relacionada a la reducción en dietas y a la reducción en beneficios del legislador. Esta renuncia se trata de Eduardo Ferrer, dicho sea de paso, autor de la medida que impuso el arbitrio a los cigarrillos, y conocido por su carácter fuerte, quien renuncia sin dar muchas explicaciones, alegando una decisión de tipo personal, pero que hoy en la prensa se sugiere que la misma está relacionada con el hecho de que inicialmente, así lo alegaba él, la posición estaba condicionada a los beneficios y sueldos al momento de su postulación y elección. Es decir, no está de acuerdo con los recortes que se han hecho y no está de acuerdo con los beneficios que se han perdido. Esto es muy interesante y vamos a ver si no se repite. Algunas de las personas que yo veo que han emitido opiniones sobre este particular, pues volvemos a caer en lo mismo de siempre, ¿no? En la discusión simple, la discusión somera del proceso de reforma legislativa y particularmente de la función del legislador. Pero sin duda alguna era lógico esperar de que esta nueva decisión institucional de recortar beneficios, de recortar sueldos, de recortar dietas y de reducir presupuestos, pues podría traer este tipo de consecuencias. Ahora vamos a ver, yo creo que se pierde un buen legislador en Héctor Ferrer, una persona inteligente, abogado con una experiencia política, con una parte de un clan íntimamente relacionado con el proceso político, particularmente en el Partido Popular, hermano de Héctor Ferrer, es nieto del ex senador Mariano Ríos. En fin, es una pérdida para el proceso, que si esa pérdida es insubsanable, pues no sabemos. Posiblemente, aparte de lo que puede sugerirse por ahí, presumo que ya han aparecido suficientes voluntarios como para que se pueda llenar la vacante tan pronto la misma sea efectiva. De acuerdo a la ley, son 15 días, el legislador tiene 15 días para arrepentirse y no se hace efectiva tal renuncia hasta transcurrido dicho periodo. Luego entra en juego todo un proceso interno de los partidos políticos donde la persona a sustituirle será seleccionado por una de varias alternativas. Está la alternativa primarista, está la alternativa
del Consejo General y está la alternativa de la Asamblea de Delegados. ¿Cuál va a utilizar el partido? Pues no sé. Posiblemente aprovechen la época del receso de julio para unir la conmemoración de algunos de los eventos comunes y corrientes que se celebran durante este mes, unirlos para aprovechar la oportunidad y traer una asamblea de delegados y elegir un sustituto. Pero ahí estamos viendo algo directamente relacionado con reforma legislativa. ¿Bueno o malo? No lo sabemos. Evidentemente el legislador Ferrer sí hizo una contribución en su corto tiempo, fue muy enfático en términos de proponer como primera solución a la crisis fiscal una medida que tuvo el apoyo de todos los sectores, excepto obviamente la industria tabacalera, pero vamos a ver qué va a ocurrir. En esencia, en resumen, yo creo que hemos tenido una primera sesión ordinaria muy interesante. ¿Qué nos espera por delante? Eso lo vamos a discutir ya mismo en nuestro próximo segmento. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Amigas y amigos, estamos de regreso aquí en Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Recordándoles que estamos en www.bonitaradio.net y que nos pueden seguir también a través de www.ustream.tv, /channel, /Bonita Radio, facebook.com, /Bonita Radio, en Twitter, bonita_, o rayita abajo radio. Al finalizar nuestro segmento anterior, nos preguntábamos qué va a ocurrir de ahora en adelante. Pues vamos a tener un receso legislativo de 6 semanas aproximadamente. Conforme a la ley, la próxima sesión, la segunda sesión ordinaria de esta 17ª Asamblea Legislativa, debe comenzar el segundo lunes de agosto. En este caso, si mal no recuerdo, será el 12 de agosto. Esto no es un comenzar de nuevo. Tenemos legislación que se derrama de la mucha legislación que está pendiente de consideración de las ramas legislativas. Este verano es un verano muy interesante, es un verano que está lleno por la naturaleza del verano de actividades políticas, donde también como resultado de la reforma legislativa ya los legisladores no cobran dietas, por lo que podemos presumir de que si eso es importante para ellos, pues entonces no vamos a ver mucha actividad durante estas 6 semanas relacionada con investigaciones o con consideración de proyectos legislativos. Yo hice una pregunta que no me fue contestada, pero les prometo que para el próximo miércoles voy a tener la contestación, y es cuántas comisiones sometieron planes de trabajo para verano. Y es que, y lo puedo entender, en años anteriores, en legislaturas anteriores, se sometía un plan de trabajo de verano como una condición, obviamente, para fiscalizar el gasto. Se cobraban dietas por cada reunión y los presidentes se reservaron con el tiempo, fueron construyendo la reglamentación al punto de que toda comisión, para poder funcionar durante el verano, tenía que someter un plan de trabajo que era aprobado por la presidencia de cada uno de los cuerpos. La regla está ahí, pero en realidad la regla ya no tiene razón de ser porque ya no cobran dietas.
obviamente sí significa siempre un gasto en términos de personal y en términos de los recursos de apoyo que tienen que dársele a ese proceso legislativo, particularmente si se trata de sesiones de comisiones fuera del Capitolio. Ustedes recuerdan que en este programa, durante el cuatrienio pasado, yo señalaba de un legislador de la Cámara de Representantes que había celebrado unas 132 vistas oculares fuera del Capitolio, todas de ellas dentro de su distrito representativo, y para todas y cada una de ellas eso implicaba un gasto X de personal y de dieta. Ese legislador que fue reelecto, después no podemos decir que la gente no se puede quejar de sus propios actos, pero fue voluntad de los electores de su distrito representativo el volverlo a llevar, a pesar de que las 132 vistas no produjeron absolutamente nada, excepto dos proyectos, dos propuestas. Una de que se le pusieran unas ventanas Miami o unas ventanas a un cuartel de la policía, y otra de que se le pusiera un chaleco de bala a los bomberos cuando iban a atender un fuego. O sea, y una comisión que estaba dedicada a estudiar la criminalidad, los problemas de la criminalidad, los orígenes de la criminalidad, la envergadura de hablar del crimen organizado, y produjo celebró 132 vistas oculares fuera del Capitolio, todas en su distrito representativo, lo que daba la impresión de que todo el crimen estaba concentrado en ese distrito representativo, y solamente nos produjo a nosotros dos proyectos, dos propuestas. Una de que agelaran unas ventanas en un cuartel de la policía y otra de que le pusieran chaleco a prueba de bala a los bomberos. Mas, sin embargo, ganó. Esa es la cosa, ¿verdad? Nos preguntamos cuál es la sociología. Yo quisiera hacer un estudio en ese distrito representativo y preguntarle a la gente por qué. ¿Por qué votaron así cuando esencialmente estábamos viendo un problema intolerable, algo insostenible, algo que no se justificaba? Y aquí rindo memoria al fenecido amigo Beni Frankie Cerezo, porque Beni también perseguía esos hechos, y en sus programas constantemente hacía referencia a ese caso como ejemplo clásico del mal gasto de dinero. Pues miren, la persona fue reelecta y está sentado allí en la mesa grande de la Cámara de Representantes. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, yo no creo que vamos a tener mucha actividad en las próximas 7 semanas. Ya algunos se fueron de viaje, otros, dependiendo del color de su partido, van a estar en actividades políticas masivas. La prensa de hoy anuncia que el presidente del PNP, Jorge Pierluisi, mañana tiene una actividad que le llaman de inicio de campaña en Barranquita, mañana 4 de julio. El 17 de julio, como es tradición, es el fin de semana de conmemoración de Luis Muñoz Rivera, lo que ha de implicar que el liderato rojo del Partido Popular estará dándose cita en Barranquita. El 25 de julio es el Día de la Constitución. Partimos de la premisa de que además de algún acto oficial que suponemos será módico en términos de su inversión y gasto, estará acompañado también de actividades del Partido Popular Democrático, y así el 27 de agosto pues tienen el Día de Barbosa, que es un día relacionado con las huestes que promueven la estadidad, por cuanto, como siempre, en Bayamón se concentrará también el liderato del Partido Nuevo Progresista. Así que, en realidad, y obviamente el 25 de julio, pues los independentistas protestarán en Guárica la entrada de las tropas norteamericanas en 1898. Así, mis amigos, que este es un mes dedicado a la observación, entre comillas, de efemérides. Y vamos a ver los movimientos políticos. El Partido Popular, como les digo, con una nueva situación relacionada con la renuncia del legislador Ferrer, y el Partido Nuevo Progresista en su lucha interna, esa lucha silenciosa y solapada de un Pierluisi y muy cercano, mirando, observando el proceso, un Tomás Rivera Schatz, quien, dicho sea de paso, durante esta sesión ha roto filas con su partido
para apoyar algunas políticas, apoyó el código de ética, aunque alguna gente no lo apoyaba, y lo más ha sido una cosa muy interesante, que es digna de observarse porque de hecho, aunque hubiese podido, en forma alguna ha tratado de dar la impresión de que está obstruyendo la función de su portavoz Larry Selhammer, el senador Larry Selhammer. Sin embargo, todo el mundo conoce de que estamos hablando de un par de facciones dentro de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Igual pasa en la Cámara. La Cámara tiene las facciones, la siempre presente facción del legislador Primitivo Aponte, perdón, el nombre no es Primitivo, José Aponte, llamado Primitivo, y la facción de la ex speaker Jennifer González Colón. Así que ahí también se dan las mismas intrigas y las mismas situaciones. En términos de lideratos, pues, ¿qué les diría yo? Yo estoy notando, pues, que obviamente se ve dentro del Partido Popular algún tipo de fraccionamiento, pero no es un fraccionamiento en términos de retos de liderato, sino es un fraccionamiento más relacionado con la duplicidad del tipo de legislador. Están los legisladores por acumulación y están los legisladores por distrito. Particularmente en época de crisis, ustedes van a ver que los legisladores de distrito enfatizan, concentran mucho sus esfuerzos en lograr, obviamente, proyectos y obras dirigidas a sus regiones. Mientras que por la misma naturaleza del puesto, como se creó, como fue concebido, el legislador por acumulación va a estar pendiente más del macro, de la cosa a nivel nacional. Y eso sí genera cierta suspicacia de uno y otro. Y lo vimos este fin de semana en la medida que todos conocemos como donativos legislativos. Donativos legislativos es un proceso mediante el cual organizaciones sin fines de lucro someten propuestas para recibir donativos de la Asamblea Legislativa. Donativos que tienen que ser aprobados por el gobernador también, finalmente. Es una medida de asignación de fondos por la cual incluso el gobernador puede tachar, dar veto de línea, es decir, cambiar. Pero lo vimos porque, interesante por demás, es un proceso donde los precualifican a las organizaciones y de ahí se seleccionan las organizaciones y se le dan unas aportaciones. Yo no voy a hablar del detalle del sistema porque yo principalmente creo que tiene unos problemas muy grandes, muy significativos e incluso tiene ciertos problemas relacionados con la cláusula de separación, porque vemos que en estos donativos se le ofrece dinero a muchas organizaciones, se le da dinero a algunas organizaciones cuyo objetivo principal es la promoción de religión. Sabemos que están haciendo obra social, pero esencialmente el objetivo principal es uno de proselitismo religioso, cuares si eso es constitucional. Y también, pues no está muy claro el mecanismo, pero lo que estamos viendo aquí es que los legisladores de distrito están comenzando a exigir de que se le dé a las organizaciones de sus respectivas regiones un trato similar al que se le da a otras regiones, y me explico, San Juan. Eso es un misconception, como dirían, de lo que se trata el proceso, porque es lógico pensar que las principales organizaciones sin fines de lucros y de servicio están en San Juan. Y por eso es que vemos que el grupo de San Juan, pues regionalmente adquiere un mayor número de recursos o donativos. Pero aún así es interesante y a eso es lo que me refiero. Vamos a ver en los próximos días cómo se trata de buscar un balance entre los intereses del legislador por distrito y los intereses nacionales. Me señala mi compañera que es hora de irnos a una pausa. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole.
Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escuche la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Regresamos, amigos, a la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Recordándoles, amigos, que este programa se escucha todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en su nuevo horario por aquí por Bonita Radio. Les estaba hablando y estamos más o menos resumiendo lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Pues a la misma vez que yo considero que vamos a ver poca actividad legislativa antes de agosto, pues también tenemos que ver qué debemos esperar en la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. El liderato del Senado, específicamente el presidente, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara, expresaron que tomadas estas medidas difíciles de nuevas imposiciones contributivas, nuevas restricciones y limitaciones en el gasto, etcétera, que llegó el momento de producir acción y legislación que contribuya al desarrollo del país. Debemos esperar entonces que se le dé prioridad a proyectos de ley que creen empleo. O sea, el nivel de desempleo en Puerto Rico es insostenible. No sabemos si el experimento del gobierno, la promesa de los 50,000 empleos, va a funcionar. Ayer yo veía un suplemento en los periódicos donde tenía decenas y decenas y decenas de ofertas de empleo, muchos de carácter vocacional. Evidentemente demuestra de que hay oferta. Hay demanda, perdón. No hay oferta. Yo no sé dónde está la demanda. Vamos a tener que darle prioridad a proyectos de desarrollo económico, lo que eso quiera decir. Y yo creo particularmente de que vamos a tener que comenzar a darle consideración a proyectos que breguen con el modelo económico. Esa pregunta es media, esa afirmación de mi parte es media tabú. Pero yo creo que una de las cosas importantes que hemos demostrado en estos primeros 6 meses, quizás de una manera muy conservadora y distinto a lo que yo personalmente considero que debió haber sido la estrategia. O sea, ustedes saben que desde el primer momento yo critiqué el hecho de que no se había comparecido ante el país con el libro abierto. O sea, para que todo el mundo estuviese consciente de la dimensión, de la amplitud, de las consecuencias de la crisis, el verdadero ámbito de la crisis. A última hora, como todos saben, vimos incluso que salió a relucir el problema de la autoridad de carreteras, que nadie lo había escuchado anteriormente. Y en menos de un mes nos vimos amenazados con detener el tren que va de ningún sitio a ningún sitio, con detener la AMA, con detener las lanchas de la isla Nena y Culebra a la Isla Grande. O sea, se iba a detener todo un sistema importante de transportación, particularmente para la clase más humilde. No todo el mundo puede tener un automóvil, donde ya tenemos suficiente, y ausente un sistema organizado, perfeccionado de transportación masiva, pues obviamente el pensar de que se va a detener lo poco que hay, pues era una cosa increíble, terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creía que había que hacerlo ampliamente, decir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Obviamente todavía sostengo que no hemos fijado responsabilidades, que hay que fijar responsabilidad. La impunidad solo lleva
a que se vuelvan a repetir los mismos errores intencionales o negligentes. Y en ese sentido yo creo que todavía la Asamblea Legislativa o los organismos, por más que critiquemos los Blue Ribbon, por más que critiquemos estos famosos comités que los acusamos de ser políticos, partidistas, con motivaciones privadas, etcétera, etcétera, yo creo que aquí se desaparecieron millones y millones y millones de dólares utilizados en forma incorrecta, manejados en forma impropia, y yo creo que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de iniciar procesos de investigación que profundicen sobre dónde se cometieron y cómo se cometieron estas fallas. Estamos viendo amenazas de quitarnos fondos federales porque se inventaron unos usos nuevos no propios de las actividades para las cuales se construyeron facilidades, independientemente de que se meta mucha gente en el lugar y que esté lleno todas las noches y fines de semana. El problema del modelo es un problema importantísimo. En ese sentido, yo creo que tenemos que ver una intensificación de los esfuerzos por liberar a Puerto Rico de la aplicación de leyes que impiden nuestro desarrollo económico. Específicamente con el respeto de los hermanos, compañeros y hermanos puertorriqueños que liderean y que trabajan en los muelles de la costa este de los Estados Unidos, independientemente de los compatriotas nuestros que figuran entre los marinos mercantes de la flota americana, de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Puerto Rico no soporta más y tiene que buscar nuevas vías de desarrollo y romper con esa barrera tarifaria injusta, discriminatoria y que impide el que mejore el desarrollo económico del país. Yo creo que Puerto Rico tiene que explorar sistemas y exigir el apoyo de los Estados Unidos en la implantación de acuerdos colaborativos regionales. Nuestra agricultura no se puede perder por falta de mano de obra. Si es necesario, tenemos que empezar a estructurar y a idealizar la importación de braceros, de mano de obra, para poder colocar a Puerto Rico en una ruta de protección alimenticia. Tenemos potencialmente una crisis alimentaria. Cualquier evento atmosférico o cualquier otra situación de crisis que en alguna forma corte los medios de transportación a Puerto Rico nos lanzaría en términos de días a una crisis alimentaria. Y mientras tanto, miles y miles de cuerdas que todavía son salvables siguen sin estar en producción. Puerto Rico tiene necesariamente que impulsar su participación en organismos que representan futuro para Puerto Rico. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, que no hay razón alguna que no sea una de un partidismo irrazonable, insostenible y fanático, la admisión de Puerto Rico como Estado asociado en la UNESCO. Eso va a representar nuevas proyecciones de programas de estudios, de programas de artísticos, de programas culturales, de la exposición, de la exportación de nuestro talento a lugares donde ahora no ha podido llegar por razón de que no estamos participando en programas internacionales de este tipo. El próximo año, en el 2014, San Juan ha sido designada ciudad sede iberoamericana. Ese es un paso importante que puede conllevar la designación de San Juan como Patrimonio de la Humanidad. Proyecto que ha estado detenido por el capricho del anexionismo, que no ha permitido que Puerto Rico ingrese a la UNESCO, como han ingresado otras colonias y como han ingresado otras jurisdicciones que no tienen plena soberanía.
O sea que el mito de la soberanía no es impedimento, independientemente de que no sea satisfactorio y que duela para algunas personas reconocer lo que somos, país despojado de su soberanía. En fin, yo creo que tenemos un gran reto, y es un gran reto que requiere la solidaridad de todos los puertorriqueños y dejarnos de pamplinas, porque las grandes promesas a veces se esfuman. Ya vemos en la prensa hoy como el presidente Obama y el gobierno de los Estados Unidos acaba de suspender la implantación de uno de los principales elementos del nuevo programa de salud, aquel que obligaba a los patronos de más de 50 empleados a gestionar seguro médico para sus empleados, pospuesto hasta 2015. Nuevamente ganaron los intereses poderosos, los intereses de los pocos. Así que, amigas y amigos, me indican que ya se nos acabó el tiempo. Los espero el miércoles que viene y si Dios y la Virgen lo permite, seguimos hablando de qué va a ocurrir en Puerto Rico luego de este receso veraniego. Buen día a todos los amigos de Puerto Rico y del mundo entero. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.